debate, polémica, discusión, argumentos y posturas. En la mesa de opinión, Young. Básicamente cada mes salían 130,000 personas de la pobreza durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y si parece cualquier cosa, déjenme les explico que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cada mes entraban 100,000 personas a la pobreza. El tema de la inflación de México anual está por los cielos y si lo juntamos los 6 años prácticamente estamos llegando a cifras récords. Estamos llegando a cifras récords que ni con Cedillo se vieron. Que es... Por Dios, Jorge, con Cedillo. Dijo que el gobierno de Estados Unidos es corresponsable de la violencia en Sinaloa por haber ayudado a agarrar al maíz Zambada. No le puedes echar la culpa a Estados Unidos. No hay ni un filtro de seguridad. ¿Cuánto disminuyó la atención al cáncer en este sexenio? No me acuerdo del dato, pero... Ok, bueno, entonces cuando lo tengas lo discutimos. ¿Quieres que hablemos de Segalmex, Daniela? Excelente. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a esta nueva transmisión de la Mesa de Opinión Young. Vamos a darle seguimiento a un tema que dejamos inconclusa la semana pasada, que son los resultados del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hemos estado hablando de seguridad, de economía, educación. Veamos cómo nos va en esta mesa de debate. La seguridad, sabemos que en México, si bien datos del mismo gobierno de México ha decrecido un 24%, pues es subjetiva. Porque pero realmente... por datos del gobierno, los homicidios dolosos han aumentado. Ahorita sí. Estamos abordando el tema de seguridad. Datos del gobierno, hay 180,000 homicidios dolosos. Al último corte eran 198,000 Eran homicidios. 198,000. Ahorita hablamos del tema de seguridad. O sea, hoy por hoy, perdóname, Higinio, el día de hoy ya llegamos a los 200,000. Es lo único que les puedo asegurar. Hoy, en el día de hoy, ya tenemos 200,000 homicidios dolosos. Doble que Felipe Calderón. O sea, ya es el récord histórico. O sea, ahí sí no sé. Datos del gobierno. Es que es imposible defender. Ya sé cuál tema vas a manejar, el tema porcentual. Que haya aumentado ya es una catástrofe. O sea, tenemos 200,000 muertos, 200,000 asesinatos en México. Es imposible, o sea, estás hablando de prácticamente en un sexenio desapareció una ciudad completa, como lo podemos manejar, ciudades como Monclova, que tienen alrededor de 250, 300,000 habitantes. Es como si desapareciera Monclova completamente. ¿Por qué? Por puros asesinatos en este sexenio. Muy bien. Y por una política errónea, fallida, de supuestamente darle abrazos a la mamá del narcotraficante. Ni siquiera más entiendes cuál era la estrategia de seguridad. Es que, porque esa de abrazos y balazos ir no es a estrategia abrazar a de la mamá seguridad. del narcotraficante. ¿Sabes más a qué se peligroso? refiere la estrategia de seguridad de abrazos no balazos? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia? Más bien, la declaración de abrazos no balazos no se refiere a lo que tú andas diciendo de ir a darle abrazos a los criminales. Por supuesto que no. Permitir ¿A qué es a lo que se 200,000 refiere? homicidios. No, ¿sabes a qué se refiere? ¿Sabes a qué se refiere, Jorge? Bueno, sabemos, y ustedes mismos lo han visto, si estudiaran políticas públicas lo habrían visto, que se tienen que atacar las causas de los problemas, no nomás las consecuencias. Pues no andar con una guerrilla como la que hizo Felipe Calderón, sino atacar las causas. ¿Cuál es el problema del narcotráfico, de la inseguridad? Directamente la pobreza y la desigualdad. Bueno, tiene razón. Sí, Entonces, Andrés Manuel se atacó la causa yendo a abrazar a la mamá del Chapo. Tienes que abrazar a los desprotegidos, tienes que abrazar a aquellas personas que tristemente no tenían acceso a la educación para poder salir adelante. Oye, qué gacho que una persona... Más de 1.5 millones de niños y niñas se han quedado sin estudios. Bueno, en el sexenio ahorita hablamos de Andrés ese tema, pero qué gacho que por no tener las condiciones, imagínense, ¿ustedes creen que estas personas que tristemente entran al narcotráfico, todos lo hacen por gusto? ¿No creen que tienen miedo? Pero pues obviamente tienes que dar las condiciones para que no escojan eso. Ahora, justamente estamos viendo aquí el dato de homicidios dolosos por día. Y sí, tristemente encontramos que los años donde más hubo fue justamente aquellos que se le entregó el sexenio a López Obrador. Si encontramos, y aquí les explico... Pero pasó de Felipe Enrique, no de Felipe. No, déjame te hablo. A ver, si en estos últimos 6 años fue aumentando, pero tenías aquí, por ejemplo, 15, 16, 17 y fue aumentando, y le entregas a López Obrador un país donde ya tienes 19, 20, pues obviamente en la suma total te va a dar una mayor cantidad de homicidios dolosos, lo cual es muy doloroso, bueno, pero ha disminuido. Eso a las personas que han perdido a las 200,000 y te lo explico a ti para que sepas de qué se trata. La variación que ha tenido Andrés Manuel López Obrador, la variación que ha tenido Andrés Manuel López Obrador en este último año ha sido de una reducción del 18%, comparativa al 2023. Pero a ver, si nos vamos en total del sexenio, ha sido un aumento de homicidios en comparativa con Enrique Peña Nieto. A ver, ¿por qué? Es exactamente lo mismo que estás diciendo. ¿Por qué Ernesto Zedillo sí disminuyó los homicidios en un 32%?
¿Por qué, según esto, una estrategia fallida como la de Ernesto Zedillo sí logró disminuir un 32% y Andrés Manuel López Obrador nos llevó a 200,000 homicidios? ¿Cómo vas a, o sea, estás diciendo que es correcto estos 200,000 homicidios que ha tenido México? No, mira, no es correcto. Pero ¿Es una déjenme les estrategia hablo. A ver, correcta? yo no creo que es la estrategia correcta. Yo creo que alguien que puede implantar una estrategia muy buena es Omar García Harfuch, No, que ha pero trabajado de cerca con la Estamos doctora hablando del Claudia Sheinbaum. sexenio de Andrés Manuel Nada más le López estoy Obrador. respondiendo eso. Ahora, si nos vamos a los datos, claramente, a ver, con Felipe Calderón, ¿qué es lo que pasa? Tienes cárteles que, digamos, un ejemplo, están en 10 estados, ¿no? Produciendo obviamente violencia, homicidios, y tú los apoyas a que ahora estén en los 32, pues obviamente encuentras que estas personas hacen mucho más daño del que anteriormente lo hacían. ¿Y por qué los ayudaron? Bueno, tenemos a Genaro García Luna, secretario de Seguridad de Felipe Calderón. No solamente le están pidiendo a los jueces que le otorguen la pena de la cadena perpetua, sino que también lo están acusando de haber sido cómplice directo del cártel de Sinaloa y de haber apoyado a que se exportara a Estados Unidos más de 1 millón de kilos de cocaína. O sea, los apoyó a crecer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenías unos cárteles de por sí ya muy dolorosos y tú los ayudas a que crezcan, a que ataquen a sus enemigos y que ahora te dominen todo el país. ¿Qué es lo que pasa? Te entregan un país incendiado. Y me duelen estas cifras del homicidio. ¿Sabes cuál Se es la tienen que cuestión? atender. ¿Sabes cuál es la cuestión, Leo? Estoy de acuerdo que en el sexenio de Felipe Calderón se incrementó el narcotráfico, eso no es algo que se puede esconder. Pero López Obrador intentó ganar la presidencia en el 2006, lo intentó ganar en el 2012, él dijo que en el 2012 quiso retirarse, pero él sabía perfectamente que iba a volver a participar en el 2018 porque creó Morena en ese intervalo de tiempo. Entonces, tuviste 12 años para saber cuál era el problema en México de inseguridad, plantear una buena estrategia, no llegando a lo que tú mencionas, a atacar a los narcotraficantes, creando conflictos en las que más personas perdieran la vida, pero sí en la educación, economía y seguridad. Si bien ha decrecido, es muy triste ver el discurso. Yo como ciudadano, a mí me daría miedo escuchar a un presidente con esa tranquilidad y el día de mañana, Dios no lo quiera, escuchar de algún conocido, algún amigo, que algún familiar lamentablemente desapareció, perdió la vida por temas que ya conocemos. Sí se debió haber atacado, ser más incisivo y el discurso haberlo enfocado realmente a la disminución, Está disminuyendo en su último año. Y ahí yo quiero mencionarte, García Harfuch puede ser mejor que lo que tengan en Estados Unidos, en Holanda, en Irlanda, etcétera. Pero es la realidad de ahora. Es terrible lo que pasa en México en cuestión de inseguridad. Y mira, qué bueno que mencionas el discurso y lo entiendo y creo que puede ser muy lamentable ciertamente, pero a mí me gustan más los datos concretos. El homicidio doloso, como bien lo mencionó Jorge, se redujo aproximadamente en 18%. Este último año. El robo total, ¿me permiten terminar? ¿Me permiten terminar? Aumentó la cifra del homicidio por causas no. ¿Sabes qué? Yo nada más voy a agregar este punto. Esta comparativa es del último año, del 23 al 24. No, de hecho Chécalo. es de diciembre de 2018 a julio Chécala, de 2024. porque esa variación es del último año. Ahora déjame les termino de explicar. El robo total disminuyó un 29.5%. El robo de vehículo 48.6%. El secuestro 77%. Y el robo de hidrocarburos, como bien lo sabíamos, el huachicoleo, disminuyó un 94.2%. A ver, yo no digo que las cifras de seguridad sean las que debamos de tener en México. Para nada. Es más, me encantaría que fuéramos como Canadá, como otros países. Actualmente también mencionar El Salvador, donde en todo un fin de semana no hay un solo homicidio. Me encantaría y creo que son acciones que sí quedan a deber y se tienen que hacer, pero también hay que saber que atacando las causas se encuentran muchas veces las soluciones. Pero es que bueno, por ejemplo, la militarización que se acaba de aprobar ayer, antier, cuando Andrés Manuel siempre dijo que creó la Guardia Nacional bajo un mando civil para que no pasara lo que pasó con Felipe Calderón, y 2 días antes, hace una semana de terminar su gobierno, pasa la Guardia Civil a mando de la Sedena, o sea, va a ser militar, cuando yo creo que en esa estrategia debería ponerle más atención a los policías, a la policía estatal, a la policía municipal,
que ellos son los que se enfrentan al robo de vehículos, a ¿cómo se llama? ¿Sabías que la Guardia Nacional se le va a dar capacitación no solo militar, sino Esa es también la policial? capacitación a Pero es la que que se habla, sí. ¿Mande, perdón? Es que se va a hacer una capacitación precisamente Exactamente. para que las Fuerzas Armadas que tienen instrucciones militares ¿Y también los van a tengan... dejar por separado? Ahora yo te Sí, diría, va a haber- sí, o sea, va a haber ser- unos se me que hace son curioso que nada hace más- Va a unos ser programas militar. defendías mucho a Felipe Calderón a ahí te pesar de va. sus resultados. Ya sabía que me iba a Y decir ahora eso. dices que ya no. Decía que me iba a decir eso. No te Y contradigas, si lo checan en Daniela. uno de los- ya sabía que me ibas a decir eso. Y si lo checan en uno de los primeros programas, yo decía que sí, estoy a favor del gobierno de Felipe Calderón, que para mí fue un buen gobierno, pero que jamás estuve de acuerdo con la militarización. Jamás. No, tú lo dijiste, al final Sí, de cuentas yo lo te dije. contradeciste y dijiste no, sí, no, No. pero pues, estabas a favor. Yo no, estoy a favor, independientemente sea quien sea. ¿no? El gobierno incluye demasiadas cosas, no solo la seguridad. Y yo dije que en eso de Felipe Calderón yo no estaba de acuerdo y lo pueden checar en los primeros episodios. Saben que en tema de seguridad yo mantengo la postura, es desastrosa esta siquiera política de bien. seguridad. Tema de feminicidios, estamos en un rango histórico en este sexenio. Se ha ido por las nubes, lamentablemente. En tema de homicidios estamos muy mal. También por el tema de feminicidios, es que antes no se veía en realidad como feminicidio. No, o pero sea, se catalogaba en otros apenas órdenes. empezó a Ahora catalogar. se tipificó. Era homicidio, pero en el sexenio de Ojo al Enrique dato. Peña Nieto ya se catalogaba como feminicidio. Es, la única, partir de qué año? es el único ¿De Peña sexenio, Nieto? es el único sexenio pero donde, como el donde hay una 17, ¿no? comparativa. 16. No, yo lo estoy englobando por promedio anual. También Que ha aumentado, ese no sí se se puede. tipificaba igual. O sea, antes No, por eso, habían menos condiciones para poderlo catalogar. Por eso, yo estoy tocando la reforma para que se fuera feminicidio fue alrededor del 2016-17, le tocaron unos últimos dos años por promedio. Sí. Enrique Peña Nieto tuvo índices menores que Andrés Manuel López Obrador En 2 tema- años, Jorge, también. en promedio, ¿no? A ver, O sea, en 2 años. pero es por promedio anual. Incluso Por promedio hecho, anual. vamos a lo Ahí mismo. viendo Veías las la gráfica se ve que, o sea, y es lo que como que nos saltamos a Peña Nieto cuando hablamos de seguridad, o sea, es de Calderón hasta A Peña AMLO. Nieto. Y no, o sea, hay que recordar que en medio de esos 2 sexenios hubo un sexenio del PRI con Peña Nieto y que redujo considerablemente en comparación con Calderón y con AMLO la inseguridad en el país. ¿Por qué O sea, Peña Nieto no había tuvo más del medidas. doble de muertes que Felipe Esa sería una Calderón? muy buena pregunta. O sea, ¿cómo logró Peña Nieto sí reducir considerablemente la inseguridad, pero con AMLO al contrario, en lugar de poder reducirlo, se fue hacia arriba, hacia la alza? Sí, justamente Peña lo Nieto, mandó que a la fue, alza en Peña los Nieto últimos fue el meses. incremento en Sí, homicidios sí, fue está del 59%, si mal no recuerdo. ¿Ve cómo está? ¿Ve cómo está? O sea, encontremos hay que un baja en pico. los primeros años, Ese- pero eso- vuelve a crecer Bueno, en los es- últimos años. De hecho, su último Sigue año siendo fue muy malo. sorprendente. Sí, pero pues, por ¿Por qué ejemplo... aumentó en los últimos años? Pero La transición del poder quizá no fue tan- volvemos a lo tan- mismo. no tuvo Llama la atención porque Enrique Peña ¿Desde 3 Nieto... años antes? Enrique Peña Nieto logró disminuir el tema de inseguridad de homicidios los primeros 4 años, que eso es inevitable y lo estás mostrando en la gráfica. Ese repunte lo tuvo en los últimos 2 años, pero ese repunte que tuvo Enrique Peña Nieto lo mantuvo Andrés Manuel López Obrador en la mayoría del sexenio. Y luego comienza a bajar. Sí, pero comienza no a a la misma bajar. velocidad, eso es Ajá, cierto. Y eso sí, totalmente. bajó a una disminución, o sea, bien mínima. O sea, Sí, realmente no bajó como en se tema debería. de seguridad, creo que yo concuerdo con eso que dicen. Creo que en tema de seguridad muchas veces vemos, ok, de Felipe Calderón nos saltamos a Andrés Manuel López Obrador. En temas de corrupción también muchas veces vamos de Calderón a Pero Andrés porque Manuel lo ha López hecho Obrador. Andrés Manuel jamás menciona a Peña Nieto. Es que fíjate Es que que ese Peña es un Nieto, tema muy Peña Nieto curioso. está, está como una especie de Porque yo no no se hago mete pedo ya. si no me hacen pedo. O sea, yo no me metí si no me. pues De ¿quién que sabe qué tratos si no me hicieron? acuerdo, no pasó. Estás Exactamente. diciendo que, Si no me que acuerdo, un no pasó. presidente de los partidos que ustedes defienden es corrupto y que puede haber algún trato. Vaya, Con qué Andrés Manuel sorpresa. López Obrador, otro Mira, corrupto. no, a ver, vamos a hablar. Y ya nos están pidiendo que cambiemos el tema y que sigamos avanzando. Ahorita mencionábamos, y yo les decía, una de las causas de la inseguridad es no tener oportunidades para salir adelante. Qué triste que las personas... A ver, mi padre estuvo en esa posición de tener que escoger. Afortunadamente tuvo la posibilidad de que alguien le echara la mano, pero estaba a punto. ¿Por qué? Pues porque no tenían oportunidades. Es triste, las personas no quieren entrar al narcotráfico, al menos no la mayoría, Y se si ven porque obligados. ese Andrés Manuel dio más oportunidades, ¿por qué sigue habiendo más inseguridad? Mira, déjame te explico cuál es Sí, el dio tema más con las... educación y más Vamos a hablar salud del y tema más de todo, según educación. tú.
Se crearon 203 universidades Benito Juárez para Pero que las hay personas 1.5 tuvieran millones. para que las personas tuvieran las condiciones para salir ¿Y de adelante. qué nos sirven las Y universidades ahora, si los estudiantes no pueden ir? bueno, ¿quieres que nos vayamos a otros datos? Bueno, se basificó a casi 1 millón de maestros, se dio aumento salarial precisamente a profesores y se rehabilitaron 174,000 planteles que habían sido olvidados durante todos los últimos sexenios. Y no solo eso, sino que se redujo la deserción escolar, incluso a pesar de la pandemia, que de verdad dificultó aquí tengo mucho. otros datos. A nivel básico, 0.3%, es poco, tristemente. A nivel superior, 8.5%, y en nivel medio superior, 8.5%, y en nivel superior, 5.3%. Son datos que para mí me hubiera gustado que fueran mayores, pero realmente se ha hecho lo posible. Sobre todo, aquí mucho la queja es que no se atienden las escuelas que están abandonadas, que están planteles olvidados. Sí se está Aquí haciendo. tengo otros La datos telesecundaria y todo eso que también se abandonó. que un del poco. 2018 al 2023, 1.5 millones de niños y niñas dejaron de ir a la escuela. ¿Cuántos de ahí están contemplando precisamente la pandemia? Que pasó mucho el caso que dejaron de ir a la escuela por efecto de la pandemia. Pero a ver, aquí el tema es, volvemos a lo mismo. ¿Por el qué no tema, regresaron después? volvemos a lo mismo, el tema presupuestal. Se recomienda Invierten como un poco. mínimo que se invierta un 4% del PIB, en México se invierte el 3.2%. Hay países que invierten hasta el 11% en educación. Yo aplaudiría si se invierte el 15% en educación en México. Qué mejor, porque a ver, creo que si tienes una educación sólida, puedes, no me refiero que vas a solucionar todo, pero puedes tener buenas bases para solucionar problemas de seguridad, problemas de cultura, muchos problemas que se tienen hoy por hoy aquí en México se pueden resolver o se pueden empezar a resolver por el tema de la educación. Pregunta, sobre todo a ti, Ginio. A ver, estamos hablando del tema de la educación. Ah, sí. Dicen, faltan temas de educación. ¿Cuáles son las estrategias que ustedes creen que faltan sobre el tema de educación y que no se han hecho? El problema con la educación y el que yo tengo precisamente es con la reforma educativa, que para mí no funcionó, el tema de la reforma educativa. Tenemos el tema de la deserción en el nivel medio superior, que rebasa el 11%, cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico establece que debe ser entre el 4 o 5% a nivel mundial. La deserción a niveles medio superior, que es cuando ya van a pasar a una universidad. México se mantiene en un 11%. El tema de los docentes, eso sí lo aplauden, incrementa los salarios, porque a quienes yo conozco directamente que tienen su plaza, sí les sirvió el aumento a los salarios. Y se basificó casi 1 millón, ¿eh? Sí, pero el problema es que si de fondo la reforma educativa, el plan educativo, los contenidos no son los adecuados, no se va a conseguir a personas que laboralmente funcionen a futuro. Y lo veo no solamente en tema educativo, sino en otras partes que he tenido la oportunidad de evaluar a personas, de entrevistar a personas. Estamos teniendo un rezago educativo de tal nivel que ya las escuelas, viéndolo desde una manera interna, en las entrañas de una educación, ya no se ve la calidad, es simplemente ven y cumple. Y si es una institución privada, tantito peor. Ven, paga y te paso. ¿Por qué? Porque ha hecho falta más auditoría, ha hecho falta más auditoría, más inversión a las instalaciones. Al menos aquí en Saltillo lo que yo he escuchado es que muchas veces no hay las instalaciones en las instituciones públicas. Se rehabilitaron 174,000 planteles, ¿eh? Sí, pero la cuestión es que, bueno, al menos lo que se tiene escuchado no ha funcionado. Escuchado. Sí, y lo que se ve, pues yo lo veo como una institución, como una persona que ha trabajado en instituciones privadas y públicas en tema educativo, se ve y lo veo, falta de agua, falta de instalaciones, a veces no pueden ni entrar al baño porque no tienen puertas. Y ya hicieron el proceso debido en la Escuela es Nuestra, que es un programa que justamente busca resarcir esos daños La del olvido cuestión es le que es algo provocaron. que no viene desde este sexenio, sino que viene de mucho antes, pero para que en este sexenio no se haya atacado es porque no hubo una Pues auditoría correcta. Se está atacando, se está haciendo lo Sí. posible para En nivel- remodelar los planteles. Pero espérame, en nivel académico México ha bajado Claro. y eso ha disminuido. Contemplen la pandemia. A ver, son 2, 3 años en que muchos estudiantes ya prefirieron no ir a O clases. sea, para Es que- Leo a veces la pandemia Ahí está te- bien y a ajá, veces está es mal. que- No, es a que ver, ese siempre problema- está mal, es es que algo que afectó. si No, vamos no, a no, tener pero la eso pandemia, no es vamos a como medir algo la bueno, pandemia algo malo. Nunca lo usamos como algo bueno. a todos los países hay que medir con la misma vara el tema de la pandemia. Vuelvo al mismo tema, Turquía. ¿Por qué Turquía se potencializó después de la pandemia y estamos a la par que Turquía? Tenemos la misma economía, tema de turismo, somos muy parecidos. Turquía se potencializó. En el tema, vimos que tuvimos un rezago en materia de matemáticas de 10 años. Más de 10 años, nos fuimos para atrás. 20 años. Ya no tenemos estos exámenes donde se podía medir El enlace. el nivel que teníamos en materia educativa hoy por hoy. La reforma educativa de Peña Nieto se echó a la basura en los primeros días de gobierno de Andrés Manuel López Era una Obrador. mala reforma. Para mí era una buena reforma.
Pues era una reforma que sí estaba empezando a dar frutos. ¿Por qué? Porque también no tenía mucho tiempo esta reforma. ¿Qué decía la reforma de Enrique Peña? Ahí te va. Mira, de entrada, la reforma de Enrique Peña Nieto, el tema de los sindicatos lo regularizaba y eso vamos a ponerlo a Hubo tela de muchos conversación. enfrentamientos con los sindicatos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sí, pues nada más hay que ver quién estuvo en la cárcel con la mandamás de todos los sindicatos, el Una Bester cosa es el Gordillo. Bester Y luego Gordillo, la otra cosa sacaron. los En este sindicatos. sexenio, La sacaron, en este por sexenio cierto. la sacaron, por cierto. A ¿Quién ver, lo sacó? ¿El Poder Judicial? no, ahí te va. ¿Sabes cómo salió el Bester Gordillo? A ver, ¿cómo salió? Fue por orden ejecutiva. Y si quieres ahorita, ahorita lo checamos sin problema alguno. Pero hablando de la calidad educativa, México sí ha caído y eso es un tema que sí es palpable. Estamos, y Gino lo mencionaba, 20 años para atrás en matemáticas. Es un tema lamentable. Vamos, ahora sí, porque nos están pidiendo conclusiones. Yo nada más doy mis conclusiones y les cedo el micrófono. Creo que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador es un sexenio más, no es ni un sexenio bueno ni el sexenio malo que muchos pintan. Creo que hay que dejar de estar politizando. Es un sexenio como el de Peña Nieto, como el de Calderón. No vino a salvar a México, pero tampoco nos convertimos en Venezuela. Es un sexenio que quedó a deber en tema de educación, de seguridad. Le aplaudo mucho el tema del incremento del salario mínimo, pero también algo que hay que mencionar, 400,000 personas pasaron de pobreza a pobreza extrema. Bien lo decía Leo, alrededor de 9 personas salieron de pobreza. 9.5 millones de 9.5 personas. salieron de pobreza, eso es algo que hay que aplaudir, pero también hay que ver las otras cifras, 400,000 personas de pobreza a pobreza extrema pasaron. Eso sí es un tema que creo que debería de checar muy bien el gobierno. Vamos a ver cómo le va a Claudia Sheinbaum. Yo lo reitero, este sexenio no fue ni el sexenio que nos va a salvar y mucho menos el sexenio que nos llevó a Venezuela. Es un sexenio más, quedó a deber en materia económica, en materia educativa, en materia de salud y pues bueno, en todos los rubros, como todos los sexenios, nos ha quedado de deber. Esperemos que por fin con Claudia Sheinbaum pues, puedan cambiar las cosas. Lo veo muy difícil a cómo está el país, pero pues bueno, compañeros, sus conclusiones. Yo quiero finalizar diciendo que el sexenio de López Obrador, si bien no fue excelente, no fue peor que el de otros. Esa es una realidad, hay que ver el parteaguas, como lo menciona Jorge, se incrementó el salario, incrementó la inversión extranjera, el dólar, el peso se apreció, si bien no como se esperaba, se apreció el dólar. Hubieron cosas buenas realmente, hubieron cosas buenas, pero hay otras que eran fundamentales, que las personas esperaban cambiaran al momento de que López Obrador llegó al sexenio y no sucedió. Se dieron pasos mínimos o mitades de pasos literalmente. Entonces, esperemos, como lo mencionó también Jorge, que con Claudia Sheinbaum, que ya está a 5 días de tomar la presidencia, realmente haya visto cuáles fueron las vertientes que más le causaron problemáticas a López Obrador en su sexenio y se comience a atacar. Es una realidad. Ya con López Obrador, según él, se queda establecido el primer piso de la Cuarta Transformación. Veamos cómo nos va el siguiente sexenio, pero la seguridad, salud y educación debe ser una prioridad. Para mí el problema de todo es la corrupción. Yo creo que fue algo que dejó de ver mucho Andrés Manuel. No veo a nadie en la cárcel, no veo a nadie siendo juzgado. Enrique Peña Nieto anda en España o Italia, no sé dónde anda. Tuvo el caso de corrupción más grande en la historia de México. Y siento que es el problema de todo. O sea, es la raíz de todo, de la corrupción dentro de los fondos a desastres naturales, de la salud, de la educación, de todo. Y yo quisiera, digo, era algo muy esperado de él, era algo que yo esperaba de él. Yo dije, bueno, a lo mejor y sí ataca la corrupción, pero hemos visto que es un sexenio más con igual de corrupción, más, menos, igual. Lo que, como decían, comparto con ustedes el aumento al salario. Jóvenes Construyendo el Futuro sigue siendo un programa que dentro de educación yo considero muy bueno. ¿Qué más? Pues la inversión, lo de la economía, pero de hoy enseñándome eso. Pero sí, yo creo que el problema que más quería y decía que iba a atacar, ¿y dónde está su amigo, el titular? Le dio otro puesto, lo quitó de Segalmex. ¿Estás hablando de Ignacio Valle? Sí. No te lo puesto. Ay, le dio una... ¿Tiene puesto? Sí, tiene puesto. Ahorita tiene les puesto. explicamos qué rollo. Hay otros algo. Hay otros datos y otras José formas, de pero Jesús. denuncia no tiene. Pero bueno, sí, eso yo esperaba de él, que atacara la corrupción, veo que es lo mismo. Y pues como dijo Jorge, igual que todos.
Bueno, yo también, es un sexenio muy controvertido, yo creo que es el sexenio más polémico que también, de los más polémicos que por lo menos a mí personalmente me ha tocado, y cosas que quizás se nos pasen de vista de este análisis muy frío, de puros datos, que también se volvió así. Yo creo que un dato importante que hay que reconocer es el optimismo que creció en estos 6 años entre la población. Es innegable que más del 60% de las personas sienten un optimismo respecto a las anteriores políticas. Sienten que el país va por un buen camino, a pesar de que políticamente y económicamente no esté expuesto en datos. El optimismo de las personas hace la diferencia, y en este sentido ha incrementado las inversiones extranjeras debido también a esto mismo. Hay que entender que las inversiones extranjeras y los mercados se basan y se regulan mucho a partir de especulaciones. Entonces, entre más intelectuales y gente porque hay que reconocer que la evaluación del dólar pues no fue la mejor en este año, por eso el precio de la moneda nacional se vio mejor posicionada con respecto al dólar, y eso hay que entender de dónde salen mucho de las críticas que tiene el gobierno actual en la parte económica, y es que pues el dólar ya no vale tanto como antes, y mucha de la gente rica de México innegablemente tiene su fortuna y su dinero en dólares. Entonces, ¿qué representa cuando el dólar no vale tanto como en anteriores sexenios? Pues es menos dinero para ellos aquí. Entonces, evidentemente hay una crítica a partir del precio del dólar y de la intención que tienen sus canales y difusión de contenido, va por ahí también. Entonces hay que entender como que el optimismo también ha marcado la diferencia en este sexenio, y eso creo que es lo más palpable de este sexenio con AMLO. Y pues es un sexenio, yo creo que ha tenido pros y contras. Históricamente se va a ver también como uno de los sexenios quizá más importantes del siglo XXI, por la misma autoproclamación de esta cuarta transformación. Yo como historiador, la verdad sí veo un parteaguas que por lo menos por una forma retórica está tomando un camino que ya va a ser innegable para los siguientes años. O sea, va a salir en los libros de historia la cuarta transformación, estoy casi seguro. Esto va a ser algo que va a pasar. O sea, aunque digan, no, pues pasó desapercibido este año, no es cierto. Peña Nieto pasó desapercibido y va a pasar desapercibido por la sombra de este sexenio que fue bien controvertido, bien politizado, y esto también pues ha hecho que hoy más que nunca la política sea algo interesante, algo que se hable y se discuta más que antes. Muy bien. Antes de dar mi conclusión, quiero responderle a Daniela. A mí me duele el caso Segalmex, lo aborrezco. No me gusta la corrupción, sea en un gobierno priista, panista, morenista, la aborrezco. Al menos se ha admitido lo que sucedió. Hay 49 órdenes de aprehensión en contra de 44 personas, y hasta el día de hoy van 26 detenidos y vinculados a proceso, 17 particulares y 9 funcionarios, y espero que no quede impune con los años siguientes. Eso no significa Ahora, con respecto a el final de este sexenio, yo sé que el presidente ya se va. Hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas pendientes, pero yo como ciudadano agradezco cada lucha, cada sacrificio, cada noche que de seguro no pudo dormir, cada desmadrugada que realmente sucedían muy seguido, y sé que él no logró todo lo que hubiera querido, ni él ni la gente. Sé que había muchas expectativas, pero parecía prácticamente imposible en 6 años, ¿no? Y con las condiciones que tiene hoy México. Pero creo que nos dio algo más importante a veces. Creo que realmente nos dio esperanza. Creo que realmente empoderó a aquellas personas que nunca habían sido escuchadas. Y eso es algo que ningún presidente, sea quien sea, lo había logrado. Y sí nos demostró que el pueblo organizado, el pueblo puede salvarse a sí mismo, el pueblo puede salvar al pueblo y puede salvar a la nación cuando se organiza, y que realmente unidos los mexicanos pueden derrocar a un régimen y pueden levantar un país. Y yo realmente lo digo de corazón, yo estoy muy agradecido. A ver, a mí nadie me paga nada, nunca nadie me ha pagado nada por apoyar a Morena, pero yo estoy agradecido de corazón porque gracias a los programas del presidente López Obrador, mi abuelo en sus últimos años de vida tuvo una vida un poquito más digna, al igual que muchos adultos mayores que siempre habían sido olvidados, y eso nadie me lo va a pagar jamás como lo hizo él. Y yo creo que el presidente ya se puede ir tranquilo, satisfecho,
tal vez con algunos momentos agridulces, pero yo creo que se puede ir en paz. Lo digo como si ya se fuera a morir, Al cielo. pero yo creo que él ya cumplió con su labor histórica, con su labor personal. Sí, Y con las se lo cosas agrego. buenas y malas, sé que el resto nos toca a nosotros. Nos dio la esperanza para poder tomar al país en nuestras manos y seguirlo construyendo y dirigiendo hacia donde nos corresponde, y él se puede ir tranquilo porque lo demás nos corresponde a nosotros para los siguientes años. Bueno, pues bueno. Ya voy a darle un Excelente. Sí, oiga, Ojalá. no, parecía... Antes, es que, híjole, ya siento que, no sé si ustedes sienten lo mismo, yo siento que este fin de sexenio es casi como si ya se va a morir, no lo sé. Ya lo Así sientes, No, ya. ya estoy viendo estos videos que también. van a poner No, la así, verdad, donde se está yo- despidiendo con la canción de Goku, ¿no? Del final. Y Yo cuando tengo se mucha muera, esperanza, tengo más esperanza en Claudia, entonces ya sí que se vaya. Esperemos y se ve bien. Oigan, yo nada más, Claro. pues este tema, parecía que es un funeral, Leo. Ya Sí, Sí, lo sé, lo yo, sé. yo dije, Nos apagó madres, el ánimo, de nos que apagó el sí, ánimo. ya Es se que, murió, o ¿o sea, qué? es que es lo que digo, a ver, si ya termina su sexenio, ¿qué más le queda? O sea, no sabemos cuánto tiempo le quede porque pues, Hice él la ya va a chingada. estar Digo, su rancho. a se su llama La rancho, Chingada. pero realmente, o sea, así se llama todas las su personas rancho. tienen un objetivo en la vida. Él si ya lo cumplió, ¿qué le va a quedar? O sea, no sé. Disfrutar sus millones de pesos Pues, robados. No lo creo. No lo creo. No, pues de irse a su finca, a su rancho. No, ¿qué decía? Que era una finca. Es una finca, es una finca o finquita. hacienda, algo había dicho de eso. Oigan, pues yo nada más, Chiquita, está chiquita. pues complemento. Tema de corrupción, que fue la bandera que trajo Andrés Manuel López Obrador. El tema de transparencia quedó a deber, quedó a deber mucho. Nos mantuvimos en el mismo índice en transparencia global. Desapareció el INAI. No se ha desaparecido. Daniel. Bueno, la función Va- la va a agarrar el gobierno, pero pues se supone que era un organismo Eso autónomo. no avanza. Hay Daniel. cambios, oigan, pero ¿qué les parece? Ese se me hace buen tema para tocar el siguiente programa. Va a estar perfecto. muy bueno. Pero pues bueno, yo nada más quería decir ese tema. Creo que en el tema de transparencia y corrupción sí quedamos a deber en este sexenio. Y hay que Nos seguir mantuvimos. Pero también decirle a la gente, el gobierno no le va a resolver todos sus problemas si nosotros como sociedad no nos ponemos a trabajar, no decimos lo que está mal. Pues bueno, creo que nunca vamos a salir de donde estamos. Entonces, pues invitarlos a todo cuestionarse, salir a las calles si algo no le parece. Si algo le parece, pues bueno, seguir por esta misma ruta. Pero pues bueno, siempre el trabajo tiene que ser de la sociedad y no dejárselo a los políticos. Creo que es lo único que creo. Excelente, y agradecemos como cada jueves a todas las personas que sintonizan este programa. Ya saben que lo pueden ver por todas las plataformas de atiempo.tv. Muchas gracias, José, Daniela, Leonardo, Jorge, por haber estado nuevamente en esta mesa, y gracias a ustedes por sintonizarnos como cada jueves. Y recuerde, esto fue la Mesa de Opinión Young.